Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy miércoles 22 de abril del 2026 con 25 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional. Ya se acabó el fresquecito que teníamos y llegó la primavera nuestra caliente, ¿no? Caliente como están las cosas en el país y a nivel del mundo. Pero como un flip-flop, como un péndulo, un día están de un lado, otro día están de otro, porque tenemos una persona de comportamiento impredecible, supuestamente, en la Casa Blanca, y que tiene al mundo en vilo, con el corazón en la boca, como se dice cuando uno llega corriendo a todo lo que da, porque hoy dice una cosa, mañana dice otra, pero en la tarde vuelve y cambia y dice totalmente lo contrario, entonces nadie sabe a qué atenerse. Y definitivamente con ese nivel de incertidumbre, con ese nivel de falta de certeza de lo que está sucediendo, de lo que pueda suceder, los sectores económicos, los agentes económicos, los países, las personas comunes y corrientes no saben a qué atenerse. No saben a qué atenerse. Y eso es lo peor que puede existir para fines de desarrollar un proyecto, una nación, cualquier emprendimiento o lo que sea. Y está teniendo, aunque no se vea y uno vea los índices económicos de las bolsas, en realidad, en las personas de a pie, como se dicen, los comunes y corrientes, el impacto es mucho mayor. El costo de oportunidad de no poder acceder a determinados a financiamiento porque la cosa está complicada y se han apretado los márgenes o las restricciones, o de que no puedes emprender algún proyecto porque no saben en qué pie estamos parados. Que tu potencial comprador no sabe a qué atenerse. Y si es de exportación, peor la cosa aún. Porque involucra agentes que están offshore, fuera del país, y entonces ahí la situación, otras realidades, otros componentes de incertidumbre están afectando todas las economías del mundo, y eso tiene un nombre, se llama costo de oportunidad. No le pudiéramos poner un valor actualmente así, pero ese costo de oportunidad uno lo calcula. El costo de no hacer un proyecto, de no hacer una inversión, de no haber nosotros crecido al 5%. Si el potencial nuestro histórico es de crecimiento de la economía o de la generación de riqueza, de bienes y servicios durante el año, es de 5% del Producto Interno Bruto, que eso es lo que significa, y solamente pudimos crecer 2.1, significa que nos quedamos un 40% de nuestro potencial. El resto fue un costo de oportunidad, una oportunidad perdida. Y plátano maduro no vuelve a verde. Ya esa se perdió. Olvidémonos de esa. La que venga el año que viene, ya esa vendrá. Y ojalá y venga. Pero la que pasó se perdió. Ya, agua pasada no mueve molino, como dice un refrán. Entonces el mundo sigue en esa vorágine, en esa situación, que mañana voy a bombardear, que pasado mañana voy a dar un waiver, ¿no? Un descanso, una tregua, hasta que, sé yo, 2, 3 días, 4 días, vuelvo, que 10 días, que vuelve, llegan los 10 días, entonces de nuevo, entonces los mercados, la gente haciendo mucho dinero. Hay muchísimos documentos y trabajos de la BBC de Londres, de las agencias norteamericanas de prensa, de gente que se está llenando de dinero, apostando a las declaraciones del presidente Donald Trump, porque tienen informaciones privilegiadas, de más o menos saben qué es lo que va a decir. No, él va a poner tal cosa.
Él va a decir que una tregua o él va a amenazar mañana y entonces el petróleo viene y sube y yo compro barato y arranca y se mete $10 para arriba y yo compré 100,000 barriles a un contrato a futuro y ya yo me llené de cuarto ahí. Y cuando sube, vuelvo y lo vendo entonces, hasta que él vuelve y da unas declaraciones que dice que va a haber una tregua, entonces vuelve y cae el petróleo. Entonces ahí yo vuelvo y compro de nuevo hasta que él vuelve y diga que va a desbaratar los puentes, las plantas eléctricas. Y hay gente haciendo mucho dinero del propio gobierno que hasta la Casa Blanca, aquí un día lo presentamos, esa información, la Casa Blanca tuvo que mandarle un memorándum a su gente ahí, a los funcionarios y enterados de que no podían estar apostando en los mercados, comprando acciones y ese tipo de cosas. Qué lindo. Todo eso va a llegar en su momento donde habrá de hacerse investigaciones. Usted podrá estar seguro, pero mientras tanto no, porque obviamente cuando un gobierno está en poder y one side y controla todo, y en estas actitudes que tiene el actual gobierno de los Estados Unidos, pues evidentemente nada de eso se habrá de investigar. Si usted mira un poquito más para atrás, lo que se hace es que se exonera delincuentes y gentes condenadas por los tribunales porque son cercanos al proyecto del presidente Trump, de los MAGAs, o del propio presidente, o relacionados con gente del presidente. Hasta los del 6 de enero se les dio salvoconducto, se sacaron de la cárcel y se les exoneró de todo. Entonces, si lo que está a la vista no necesita espejuelos. Entonces tenemos esa situación. Ayer entonces el presidente Trump, que había dicho que los iraníes estaban locos llamándolo por negociar, embuste, todo en la práctica se demuestra que no es verdad. Extendió de nuevo el plazo que había dado de que se vencía hoy en la noche. Ahora lo extendió con fecha indefinida, porque él mismo que se pone, yo lo he dicho aquí, sus camisas de fuerza. Entonces, su problema es más mediático que de otra cosa, es lo que aparente, lo que se crea, lo que la población, y cómo modifica y cómo impacta los mercados, que es lo que le acababa de hablar. El viernes pone, no va a haber, mañana yo exploto o doy una tregua, entonces los mercados se atenúan y quedan de lo más bien y las acciones suben y el petróleo baja. Que los mercados están locos de que haya un respiro, un balón de oxígeno, un té de tilo que le den para que la cosa se maneje normal, porque a nadie conviene esa incertidumbre. Entonces, más o menos eso ya lo hemos ido viendo. Mucha gente lo analiza y ya lo tenemos hasta, eso se tiene hasta el patrón tabulado, pero esa es la realidad. Una cosa ahora, otra ahorita, a la media hora más, otra más. Entonces vamos a conocer en unos instantes lo que sucedió ayer, la tregua, ahora con fecha, por cierto, indefinida, hasta que se cierren las negociaciones, como debió haber sido desde el principio. 10 días, 2 horas, 48 horas, 2 semanas, como un matarife, como el matón de esquina, el que a hierro mata, a hierro termina, como decía la canción de Pedro Navaja. Pero eso nada más que son bravuconadas. Bravuconadas y haciéndole bullying al otro cuando el otro no ha reaccionado a ninguno de esos bullying tuyos. Tú le cierras y le bloqueas toda la salida del estrecho de Hormuz, pero ellos te tienen el estrecho de Hormuz cerrado hace rato y tú lo bloqueas para presionarlo, pero es un doble bloqueo lo que hay. Ahí veía esta mañana temprano que a pesar de lo que se dijo anoche y de que se extendió y que hoy es miércoles, todavía ayer J.D. Vance no había ido a Islamabad a las negociaciones y Trump decía, no, ellos están por negociar, ahorita vamos a ver las otras excusas que pone y las justificaciones que presenta para la decisión que hizo, que definitivamente la aplaudimos, pero nunca nada de lo que él haga es porque hizo mea culpa, reconoció un error, está admitiendo. No. Si alguien cometió un error fue el otro, aun sea de él. Si alguien escribió un tuit y él se dibujó como el Papa o como Jesucristo, no, eso yo pensaba que era un médico.
Él nunca, nunca. Él no conoce esa palabra que se llama humildad. Gracias, para reconocer sus errores. Pero aquí estamos obligados a repasar ese catálogo, ese catecismo de su accionar, y vamos a hacerlo en unos instantes, porque las informaciones que provienen de la Casa Blanca y del presidente Donald Trump impactan a los mercados, y nosotros somos importadores netos de combustible, gas natural, carbón, petróleo, derivados, crudo y sus derivados, evidentemente fertilizantes, prácticamente de todo eso, y lo que no demandamos como insumo, pues lo demandamos como productos terminados, con su impacto en el precio, por supuesto. Hasta los fletes, que ahorita veremos que los navieros nos dicen que han subido hasta un 25%. Bueno, y entonces evidentemente tenemos que estar informados y analizar en profundidad lo que sucede. Y ayer el gobierno, en su periplo de reuniones con sectores políticos, sectores empresariales, grupos sindicales, se reunió con la Conferencia del Episcopado, con la directiva de la Conferencia del Episcopado. Ahí estuvieron el Monseñor Héctor Rodríguez, que creo que es de Santiago, que es el presidente de la conferencia, Jesús Castro, el de Higüey, que es vicepresidente, Faustino Burgo, ahí ya me pierdo, no sé de dónde son esos otros, Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de San Francisco, a este le pusieron de dónde era, y Andrés Napoleón Cárdenas, obispo de Barahona. Estos fueron los representantes del Consejo del Episcopado que estuvieron reunidos con las autoridades, el oficialismo, con las autoridades del gobierno. Entonces, presentándole la situación, oyendo sus sugerencias, dicen los miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia del Episcopado, que le presentaron las medidas que pretendan tomar. Monseñor Héctor Rodríguez propuso hacer una planificación clara, donde la ciudadanía conozca los pasos a seguir, para que les ayude a mantenerse calmada y sepa más o menos a qué atenerse. Pero si usted hurga en esa declaración que dice el monseñor, propuso hacer una planificación clara. Si le quitamos lo de clara y lo de planificación, planificación viene de planes, proyectar planes, eso es planificar, hacer planes. Uno cae de nuevo en lo que dijeron los políticos cuando le llevaron, no han presentado ningún plan. Propuso hacer una planificación clara, porque buenas intenciones que vamos a proteger, como yo le decía cuando ya dio sus declaraciones, que sí de un plan, porque el plan de nosotros es proteger a los más desposeídos. Eso no es un plan, es un catálogo de buenas intenciones, eso es una buena voluntad, pero eso no es un plan. Un plan es una serie de medidas con objetivos, con plazos, con recursos disponibles, con recursos cuantificados para realizar, acometer un proyecto, una acción, y con un objetivo final. Eso es un plan. Entonces, cuando el monseñor le dice, les propuso que hagan una planificación clara, es porque realmente ni siquiera a los obispos se le pudo presentar un plan conciso, definido, detallado, meticuloso. Vamos a hacer esto aquí, vamos a bajar acá, vamos a subir tal cosa, vamos a ponerlo aquí en un plazo tanto, si se mueve de tal rango, vamos a hacer esto. Eso es un plan. Dice que en todo caso los curas le dijeron que se debe evitar afectar a los más vulnerables. Una crisis que golpea a todos, pero los más desfavorecidos deben ser colocados como prioridad. Entonces, aquí está una crítica que la hemos nosotros también realizado por acá,
y se le decía a un amigo funcionario, y lo he dicho aquí, cuando cuando llegó a $148 el barril, este gobierno ahora hoy subió, ayer subió, estaba como en 90 y pico, 90 y algo. Yo salía a los medios y hacía mis media tours y mandaba mis mensajes y desde el gobierno se mandaba. Tú los puedes pagar, posiblemente tú puedes pagar el galón de gasolina a 500, 600 pesos, digamos, para decir un número, pero el país no lo puede pagar. Entonces vamos a ahorrar, vamos a tomar medidas de austeridad, pero desde parte del gobierno ni se ven acciones en ese tenor. Antes, cuando había en la época del presidente Balaguer, el presidente Fernández, en otras administraciones, una crisis como esa, de los gobiernos se dice, se prohíbe el uso de los vehículos oficiales los fines de semana, a menos que sean de servicio. Usted no ha oído nada de eso, no se ha oído en ningún momento. ¿Qué le dicen los curas? Ellos asumen el compromiso de concientizar a la población en las homilías, en las misas, pero reiteraron que las medidas le corresponden al gobierno. El gobierno no puede pretender que otros asuman las cargas que les corresponden a él por su posición. Dicen los padres que le hicieron muchas sugerencias, que ellos tomaron nota y que esperan que pues se hagan esas recomendaciones. Planificación, compartir las medidas tomadas para preservar los bolsillos, compartirlas, comunicarlas. Algo que hemos dicho aquí, ahí hay una cierta falencia. A veces ha habido declaraciones desde los primeros días, la hizo Yayo, la hizo Joel, el ministro de Energía, y yo les comenté por aquí, los contextualicé, digo, no, están como muy embobaditos. No, porque hay contratos de largo plazo, que eso no va a tener repercusión. Digo, ¿cómo que no va a tener repercusiones? ¿Se acuerdan? Yo lo dije. Va a tener repercusiones en el subsidio a los combustibles. Hasta le valoricé cómo iba a ser la semana siguiente y así mismo casi fue. Va a tener repercusiones en el subsidio eléctrico, por supuesto. Nosotros no estamos inventando, nosotros tenemos experiencia de eso y conocíamos cómo venía la cosa. Pero bueno, está bien que la administración, el gobierno, se reúna con los sectores, pero que tome las medidas, que no esté dando más vueltas. Muchas vueltas, está como los pavos. Y los curas le dicen una planificación clara y que se le presente a la población para que la población sepa qué atenerse, porque todavía no se está presentando planes. Lo que se está diciendo es mucho, pero mucha espuma y poco chocolate. Planes concretos, claros y definidos para que la ciudadanía conozca los pasos a seguir. Está dicho diplomáticamente, pero fue lo mismo que dijeron los dirigentes de la oposición, Leonel Fernández, Danilo Medina. Bueno, cuando nos presenten unos planes vamos a responder, vamos a dar nuestra opinión, porque ya llevamos 40 días de guerra, 41 días, y el gobierno sigue recabando información y posición y no presenta planes concretos. Yo creo que ya está bueno de estar preguntando y opinando y haciendo más política. Me parece que es más mediático que otra cosa lo que está pasando, creo yo, porque no hay plan y ya debió haber habido un plan detallado y presentado a la población. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que nos toca a nosotros, esto es lo que le toca a usted asumir. Porque al final del día usted no hace nada con meter la cabeza como el avestruz en el hoyo, porque como quiera el sol le va a dar en el espinazo, en la espalda. Como quiera. De esta no nos escapamos. Combustible vamos a seguir comprando. No tenemos problemas de desabastecimiento. Desde el principio se lo dijimos a Yayo y a Joel Santos. Nuestro problema se llevará de precios y financiero y de balanza de pagos. Y si tenemos la cantidad de recursos para cubrir todos esos costos que se nos presenten. ¿Qué ha hecho el gobierno? Subsidiar lo mismo que venía haciendo en las semanas anteriores al conflicto. Solo que en las semanas anteriores al conflicto, si eran 200 millones, si eran 100 millones, 150 millones, ahora son 1.900 millones.
obviamente, es la magnitud financiera, pero es lo mismo que sigue haciendo el gobierno, lo mismo que hacía antes, subsidiar. Bueno, ayer la República Dominicana, el Cancillería, dio una información. República Dominicana reclama el derecho internacional al paso del estrecho de Hormuz, que eso es parte del principio esencial del orden internacional, que debe permitirse la navegación. Eso es en consonancia con lo que ha señalado los Estados Unidos, la Unión Europea, China, eso lo ha hecho el mundo entero, está pidiendo eso. El único problema es que con toda la razón y con toda la legalidad, y eso está de la Cancillería, el acceso libre, seguro, continuo de las rutas marítimas resulta indispensable. República Dominicana reitera su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional. Es así, todo el mundo quisiera que eso se abriera, pero obviamente hubo una razón de que eso se cerrara, y fue la reacción del país agredido, bajo el argumento que usted estime, considere y quiera oír. Que van a tener armas nucleares, que no quisieron negociar. Todas esas son pretextos e informaciones que están siendo dadas desde una parte. La otra parte y las informaciones de entes independientes decían que el 27 de febrero en Ginebra, Suiza, cuando se estaba negociando con la presencia del embajador de Omán, que era el mediador, los iraníes habían acordado que iban a entregar el uranio enriquecido. Pero esa no fue la información que le llevaron los Kushner y Witkoff al presidente Donald Trump, que se encampanó con lo que le dijo Netanyahu, y al otro día vinieron los bombardeos. Pero después la publicación del New York Times, que daba cuenta de cómo habían sido las reuniones y quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra, señalan que ya entonces esa decisión había sido tomada 48 horas antes, independientemente de lo que plantearon los iraníes, de si iban o no a obtemperar a las presiones y a las reclamaciones norteamericanas. Entonces el estrecho está cerrado después de los bombardeos. Antes no estuvo cerrado. Entonces, vamos a ver. Pero está bien la posición de la Cancillería Dominicana. Es una posición consona con lo que está pidiendo justamente prácticamente todo el mundo. Ahí no hay, esto está bien, no hay nada por qué opinar sobre eso. Pero sobre la guerra sí tenemos mucho que comentar. Vamos a ver. Uno de nuestros señalamientos, y lo decíamos este lunes, en función de muchas opiniones de analistas geoestratégicos, analistas, embajadores, de comentaristas de peso en el mundo internacional, en todo sentido de estos asuntos geopolíticos, de que uno de los, y desde la Casa Blanca se daba a conocer que uno de los obstáculos a las negociaciones ha sido la profusión de declaraciones del propio presidente Donald Trump, que su manera de ser y de vender y de promocionar y de decir que ellos están locos por negociar con nosotros, que me están llamando, que van a entregar el uranio, que lo vamos a sacar juntos, que van a abrir el estrecho, que van a aceptar todo, que estamos negociando, negociaciones constructivas con ahora que cambiamos el régimen, que lo de ahora son más razonables. Todas esas cosas, si usted busca una para arriba, una para abajo, digo A, mañana digo B, a la media hora digo C, después la pinto de amarillo. Todas esas cosas han sido de las que han contribuido a empantanar las negociaciones. Y lo que se acordó en los 15 puntos que lo rechazó Irán, que luego Irán presentó 10 puntos, que los Estados Unidos dijo que eran, el presidente Donald Trump mismo dijo que eran un buen comienzo, que eran muy favorables, y entonces que van a empezar las negociaciones. Cuando usted ve después, sale con que voy a hacer el bloqueo, entonces explícame.
Entonces, obviamente, los iraníes dicen, bueno, pero el bloqueo lo tenemos nosotros en el estrecho de Hormuz. Además, esto no son aguas internacionales. Tú estás bloqueando aguas internacionales. En el estrecho de Hormuz, ahí están las 12 millas marítimas que le corresponden a Irán, por un lado. Por el otro lado están las 12 de Omán. Y eso es lo que hay ahí, son como 21 millas, son como 30 kilómetros de ancho en la apertura, en la parte más estrecha. Entonces, bueno... Entonces, esas cosas, las contradicciones del presidente Donald Trump, los pretextos y la falta de una estrategia final de cuál es la estrategia, porque que tú vas a destruir a Irán, eso nada más lo dudas tú mismo, porque entonces sabes que Estados Unidos comparado con Irán lo iba a desbaratar, ese no es el punto. ¿Por qué otros presidentes nunca hicieron eso? Porque estaba el estrecho de Hormuz de por medio. Porque estaban esos 20 millones de barriles de petróleo que pasan por ahí de por medio, más el fertilizante, más el helio, más todo el ácido sulfúrico, todas las consecuencias de lo que eso implicaba. Todo eso estaba estudiado, analizado, porque era la única carta que le quedaba a Irán si tú la destruías, que tiene que ser así a base de bombardeo, porque si le matas efectivos, otras armas, otras cosas sería. Entonces, todo eso era previsto y se sabía que iba a haber un cambio de régimen. Eso fue lo que le vendió Netanyahu a Trump, que J.D. Vance no estaba de acuerdo, que Marco Rubio no estaba de acuerdo, que el secretario de la Marina, qué sé yo, cómo se llama, de la Fuerza Armada, tampoco está de acuerdo. Pero se impuso al final del día. Pero bueno, entonces, eso, las consecuencias vienen eso de ahí. Entonces, miren ustedes si es así o no. A las 2 de la tarde Trump dice que no quiere extender el alto al fuego con Irán. Y J.D. Vance, eso es ayer martes, que vencía hoy miércoles a Easter Time, de la de nosotros por acá, a las 12 de la noche, y entonces voy a bombardear, voy a acabar con todos los puentes, voy a acabar con todo. Hemos acabado con todo, pero seguiremos acabando con todo. Ahora me voy a comportar como un niño malo, porque él se ha portado como un niño bueno. Entonces, toda esa verborrea son las que muchos analistas dicen que han afectado realmente las negociaciones, en donde se ha llegado a buenos puntos, porque se ha llegado en determinados momentos a puntos de avenencia. Lo único que hay que seguir trabajando los otros. Y en 3 días no se hace una negociación. Una negociación de esa magnitud se toma tiempo, pero el hombre está apresurado. Dice ayer, no tengo prisa. Cuando sí debiera tener, porque la gasolina está a $4. Sí debiera tenerla. Las encuestas de ayer lo presentan como el presidente con la menor valoración, 33%, 67% en contra. Antes de la guerra tenía, lo puedo buscar rápido, antes de la guerra tenía como 60, déjame ver rápidamente. En marzo tenía 38. Ese es el manejo de la economía. A ver. De su 33%, en marzo tenía 38%. Y ahora tiene 33%. La aprobación del desempeño del presidente es una encuesta, la encuesta AP North, de la Universidad de Chicago. Encuesta recientica, ahora mismo, del 16 al 20 de abril. 33%. El nivel más bajo de presidente alguno comparado con Bush cuando la guerra de Irak, aquel desastre. No cuando empezó, que tenía 70%, sino cuando se estancó la guerra, que bajó a estos niveles. Y entonces, por eso está en esta situación. Ayer dice que no va a extender el alto al fuego, que J.D. Vance va, que los iraníes están llamando para negociar, que ellos van a entregar todo, y los iraníes dicen, eso no es verdad. Le intercepta un barco, le captura un barco, o esta mañana los iraníes han agarrado 2 barcos que iban a pasar por el estrecho de Hormuz. Tú cierras allá, yo cierro aquí. La situación está igualita que como empezó. Cerrado todo y los petróleos subiendo. Entonces, dice el martes que no quiere extender el alto al fuego, pero eso es el martes ayer, a las 2 de la tarde. No quiero hacer eso. Pues, en una entrevista con la cadena CNBC, no tenemos tanto tiempo. Irán puede ponerse en una posición sólida si llegan a un acuerdo. Eso es él diciendo.
Irán tiene un pueblo increíble, pero sus líderes están sedientos de sangre. Todas esas cosas las dice y puede que sea verdad y es verdad. Todo eso es cierto, pero ese no es el punto. El punto es que usted acaba de decir eso en una entrevista en la mañana, la recoge la prensa inmediatamente en la tarde. ¿Y qué sucede a las 6, 7 de la noche? Trump extiende el alto al fuego hasta que Irán presente, hasta ahora es indefinido, hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo. Pero Irán presentó 10 puntos y se empezaron a negociar cuando estuvo J.D. Vance, que pasó por Hungría, donde perdió con Orbán y cogió para allá. Anunció este martes que, como siempre, nunca es porque Estados Unidos hace una introspección y se da cuenta que cometió un error, que se le fue la mano, no. Otro me pidió, ahora fue porque Pakistán le pidió. Si Pakistán no le pide, él no extiende, él va y bombardea todo lo que prometió. ¿Ustedes se dan cuenta? Ese es el problema. Anunció que a petición de Pakistán siempre es porque alguien se le pide, porque alguien le ruega, porque alguien quiere negociar. Igual China quiere negociar con nosotros y decía la Cancillería china, nosotros no queremos negociar nada, usted baje su tarifa que usted la subió. Baja la tarifa que usted la subió. Ha decidido extender el alto al fuego hasta que se presente una propuesta. Por suerte, en esta ocasión no se ha puesto una camisa de fuerza. Es que alguien lo convenció, presidente. Los otros días dijo 48 horas, el lunes, eso fue un sábado, el lunes tuvo que cambiar, y hubo un grupo de ellos que se llenan de cuartos. Después le extendió por 10 días, cuando el viernes vencía, por 5 días, perdón. Eso fue el lunes, la cambió por 5 días. Lunes, martes, el viernes en la tarde que vencía el plazo, le extendió por 10 días. ¿Se acuerdan? Cuando los 10 días vencían, porque vamos a negociar en Islamabad, que yo qué, 2 semanas. La extendió por 2 semanas más. Siempre se está poniendo unos plazos y que voy a bombardear y que voy a acabar con la civilización. Tron, demoliciones, S.A. Yo le decía, el Terminator de las civilizaciones. ¿Se acuerdan que yo dije aquí? Pues uno lo tiene que coger eso como con humor. Ahora, por suerte, no pone plazo, sino que hasta que Irán presente una propuesta. Pero Irán ha presentado propuestas en la mesa. Lo que tiene que negociarse, sea cual sea el resultado. Dice que toma esa decisión porque el gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido. Ustedes se recuerdan cuando él decía que habían empezado negociaciones muy fructíferas con un grupo, porque es que ese es el problema. Nada, eso es un mundo ilusorio que él tiene, una realidad alternativa que no es la que es en la práctica. Ese es el mismo régimen, el mismo peor, más radicales, la IRGC, la Fuerza Revolucionaria, el cuerpo de fuerza de Irán, ahora controla totalmente, siempre ha controlado. El ayatollah de ahora es el mismo de antes, más joven y más radical. El hijo que le mataron al papá y a la familia y todo. ¿Qué es lo que usted para diciendo? Si no hay verdad nada de eso. Ahí acaban de capturar 2 barcos que iban a cruzar. Tú me capturas por allá, yo te voy a capturar por acá. Sabrá Dios si no son barcos con bandera americana. Entonces, dice Trump que interceptó un barco con un regalo de China. Seguramente eran armamento, porque él dice que llevaba un regalo que no era muy agradable. Un barco chino. Eso fue ayer también. Usted puede estar seguro que la extensión del plazo, eso tiene que ver con esto, porque supuestamente el mismo Trump dice, me sorprendió un poco. Pensaba que tenía un entendimiento con Xi Jinping. Porque esas cosas nada más él dice, Xi Jinping me prometió, los pakistaníes me llamaron, todo el mundo siempre está, él es el centro del universo, él es el sol. Nada es porque lo provocan de los Estados Unidos. Xi Jinping dice que le había asegurado que no iba a enviar armas. Pero ¿qué pasó? Eso lo pone Trump ayer y cambia su ultimátum y ahora lo pone hasta que Irán presente una propuesta. Irán le respondió, condiciona nuevas negociaciones a que levanten el bloqueo del estrecho de Hormuz. Un bloqueo doble porque lo tiene bloqueado Irán y ahora lo tiene Estados Unidos.
El embajador ante la ONU de Irán dijo, en cuanto rompan el bloqueo, tendrá lugar la próxima ronda de negociaciones. J.D. Vance todavía no ha salido para Islamabad, que se supone que iba a ir el lunes. Ellos están locos por negociar con nosotros, me han llamado, nos están llamando. Embute, no era verdad. Ni fue el lunes, ni fue el martes, ni lo ha llamado nadie. Y oye lo que le decirán, hasta que no levanten el bloqueo. Y esta mañanita le intervinieron, agarraron 2 barcos que iban a pasar. Entonces, el bloqueo, una violación al alto al fuego que habían acordado hace 2 días. Entonces, usted viendo este tipo de situación, se da cuenta por qué los mercados andan vueltos locos y sin idea. Ahora mismo el petróleo en tiempo real, ayer se metió, aquí está en 91,80. Eso era a las 6:30 de la mañana. Vamos a ver cómo está ahora en tiempo real. En la Bolsa Mercantil de Nueva York, el West Texas Intermedia está en 91 a las 9:35, 91,65. Ya ha subido 2,21, pero había cerrado en 83. Se metió como, creció, como, ayer cerró. De nuevo otro incremento hacia mayor. Entonces, por eso es todas esas contradicciones y todos esos dice una cosa, el otro dice lo otro y no se sabe en qué pie estamos parados. Vamos a una pausa, que estamos en Economía y Mercado.